¿Qué pasó con el sueño que tenías? ¿Qué pasó con el llamado que Dios te hizo? ¿En dónde quedó estancado? ¿En qué momento nos desviamos de ese llamado? ¿Hemos cumplido esos sueños? ¿Hemos cumplido el propósito? ¿Sientes que has llegado al lugar que Dios te mostró, te prometió, te dio palabra? ¿O sientes que eso se está quedando en el olvido? Acompáñame en este estudio. Reflexionemos juntos en la palabra de Dios sobre ese tema. Acompáñame hasta el final. Sé que Dios tiene algo para ti. Dios quiere decirte algo. Dios tiene algo, un mensaje para ti hoy. Acompáñame hasta el final y deja que Dios renueve sus sueños, hable a tu corazón. Soy Henry Ramírez y este es el Lugar Secreto, un canal que Dios me indicó tiempo atrás, días atrás, abrir para compartir contigo reflexiones de la hermosa palabra de Dios. ¿Sabías que Abraham, el famoso Abraham, el patriarca, el que conocemos como el padre de la fe, del que hemos oído tanta prédica, tanta enseñanza, Abraham, ¿sabías que Abraham no fue el primero en salir de Ur de los Caldeos para ir a Canaán? Hubo alguien antes de él, ¿sabes? A mí me sorprendió eso en estos días, cuando estudiando ese tema. Me sorprendió que hubo alguien que salió primero que él de Ur de los Caldeos hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y dos hombres salieron con ese mismo propósito. Dos hombres salieron con el mismo sueño. Dos hombres con el mismo destino. Uno de ellos murió a mitad de camino. Nunca llegó a ese destino, nunca llegó a ese final. El otro llegó a su destino, cumplió ese destino, cumplió su propósito y llegó a ser conocido como el padre de la fe, Abraham. Sabes que reflexionando estos días sobre eso, sentía eso en mi corazón, ver cuánta gente hay en las iglesias con propósitos específicos, con llamados específicos, con palabra que Dios les ha dado, con promesas que Dios directamente les dio, les habló, pero que de alguna manera a través del tiempo, al pasar el tiempo, se quedaron en mitad de camino y están ahí, estancados. Y otros llegan a su destino, cumplen su propósito, los ve uno como Dios los lleva hacia su propósito y cumplen ese llamado, porque otros quedan en mitad de camino. Reflexionemos hoy juntos sobre eso, ¿sabes? El pasaje que quiero que estudiemos hoy juntos se encuentra en Génesis capítulo 11, verso 31. Y ahí es donde te vas a dar cuenta de lo que te estoy contando, que hubo alguien primero que Abraham, antes que Abraham, que salió con ese mismo propósito, ir hacia la tierra de Canaán. Les leo lo que dice Génesis, capítulo 11, verso 31. Dice, y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Miren, ¿se da cuenta de lo que le comentaba? Hubo alguien antes que Abraham que salió con el mismo propósito, de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Y fue Taré, el padre de Abraham. Taré, el papá de él, inició primero esa jornada. Salió con él, salió con uno de sus nietos, salió con su nuera y arrancó camino hacia Canaán. Pero ¿sabes que nunca llegó? Les sigo leyendo el versículo. El versículo termina diciendo, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Miren lo siguiente, reflexionemos sobre eso. Taré, el papá de Abraham, salió de Ur de los Caldeos hacia Canaán. El mismo llamado, el mismo propósito que tenía Abraham. Ustedes miran en Génesis capítulo 12, el siguiente capítulo, el verso 1 dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note algo aquí, note algo interesante. Taré, o sea, Abraham había recibido ese llamado estando allá en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. O sea, que en el momento que arrancó Taré, el papá de él, con Abraham, salieron, ahí ya había recibido Abraham el llamado de salir, de dejar su tierra, dejar su parentela, ir a la tierra que Dios le mostraría. Taré inició ese camino. Pero hay unas palabras claves en estos versículos que le acabo de leer. Dice, vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Se quedaron en Harán. Entre Ur de los Caldeos y Canaán, justo en la mitad de ese trayecto, entre Ur y Canaán, quedaba Harán, la tierra de Harán. Pero resulta que llama la atención que dice que vinieron a Harán y se quedaron allí, y ahí en Harán murió Taré.
murieron sus sueños, murió su propósito. ¿Dónde quedó el propósito? ¿Dónde quedó el llamado? ¿Dónde quedó el destino? El destino era Canaán, un destino al que nunca llegó. Abraham sí llegó, cumplió ese destino. Pero Abraham tuvo que pasar por un proceso, ¿sabe? Miremonos primero Taré. ¿Qué hacía Taré en Harán? Recuerden que Taré es el papá de Abraham. Y Harán es la tierra que quedaba entre Ur de los Caldeos y Canaán. Un lugar de paso, era solo un lugar de paso. ¿Por qué se quedó ahí? Llama la atención que dice que vinieron hasta Harán. No tenía que ir a Harán, su propósito era Canaán. Su destino, su llamado era Canaán. ¿Por qué vino a Harán? ¿Por qué se quedó en Harán? Y en Harán finalmente murió. El sueño, su propósito, su destino quedó en Harán. ¿Sabe qué llama la atención eso? ¿Cuál es el Harán? Y ahí viene la primera pregunta. ¿Cuál es el Harán en el que te estancó? En el que te estancaste. ¿Cuál es el Harán en el que estás estancado? Harán significaba para Taré comodidad, confort. Harán quedaba justo, les repito, entre Harán, entre Ur de los Caldeos y Canaán, quedaba en la mitad. ¿Qué le llamó la atención a Taré, el papá de Abraham, para quedarse ahí, el papá de Abraham para quedarse ahí en Harán? Claro, Harán era el último lugar civilizado antes de pasar el desierto para llegar a Canaán, porque es que entre Ur de los Caldeos y Canaán había un desierto y tenían que pasar ese desierto para llegar a esa promesa. Y nadie quiere pasar el desierto, nadie quiere pasar la dificultad, nadie quiere pasar la soledad del desierto, nadie quiere pasar la aridez del desierto. Pero es a través de ese desierto que Dios nos forma, nos prepara para esa bendición, para esa tierra prometida. Harán significaba un lugar de comercio, era un lugar de comercio, un lugar de paso de mercaderes. Era un lugar donde encontró comodidad, confort. Pues para Taré, el papá de Abraham, le pareció más como quedarse ahí. Harán, la tierra de Harán es el lugar donde el diablo te susurra: quédate ahí donde estás bien, no te pongas a correr riesgos. ¿Para qué te mueves? Tenés ese empleo, tenés tu trabajito, tenés tu sueldito fijo, ahí estás bien, ¿para qué te mueves? Ya tienes una célula, ya cumpliste el propósito. Harán es el lugar donde el diablo aprovecha para estancar los sueños, para sepultarlos. Harán es el cementerio de los sueños. ¿Cuánta gente se quedó ahí en Harán? Porque se sintieron cómodos, se sintieron conformes, satisfechos, se conforman con las migajas, con el pedacito, con la mitad y no completan su propósito, su llamado, no llegan a lo que Dios tiene para ellos. Harán significa el lugar donde te conformas con lo que tienes, con lo que eres. ¿Para qué más? Suficiente. Tengo para comer, ahí tengo esto, tengo lo otro, y se conforman con lo que tienen y renuncian a los sueños, estancan los sueños, sepultan los sueños. Taré, el papá de Abraham, murió en Harán, nunca cumplió su sueño. ¿Cuántos hay que llevan la vida pasando sus años y sus sueños quedan ahí sepultados en algún lugar? ¿Dónde tienes sepultados sus sueños? ¿En qué lugar encontraste comodidad? Pues ¿para qué? ¿Para qué más? Yo voy a la iglesia, mis hijos están yendo a la iglesia, y se quedan ahí, se olvidan de un llamado, de un propósito, de un llamado que Dios les hizo. Se olvidan de las promesas que Dios les dio. Aquel momento cuando Dios te dio una palabra y te habló claro, y Dios es claro para hablar, ¿sabe? Dios es claro. Dios. Y hay alguien hoy que necesita escuchar este versículo. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, ¿sabe? Hay alguien al que Dios quiere decirle eso, y está en el Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. La palabra de Dios fue clara para Abraham. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que te mostraré. No era Harán. ¿Cuál es el Harán que te detiene? Para Taré, el papá de Abraham, Harán fue el lugar que lo detuvo y en el que terminó su vida y sus sueños, y nunca cumplió su destino y su propósito. ¿Sabes cuál fue el estorbo para Abraham? Taré, su papá. Para Taré el estorbo fue Harán. Esa tierra, ese lugar civilizado. ¿Para qué atravesar ese desierto? ¿Para qué meterse en dificultad? Espérame, ¿para qué te vas a meter a vivir por fe? ¿De verdad dar esos pasos de fe? Mejor vete por lo fijo, por lo seguro. Observa bien, analiza, mira bien. El Harán es el lugar donde el diablo te guía a que te muevas y te dirijas y que encamines por tu vista, por lo que escuchas, por lo que ves, y no por las promesas, no por la palabra, no por la fe. Eso fue lo que le pasó a Taré. El problema de Abraham no era Taré, no era ese lugar de Harán, era Taré, su papá. Pues ¿para qué dar pasos de fe? ¿Para qué dar un paso más allá? Estaba acostumbrado a vivir de papá. Tenía comida, tenía vestido, tenía lugar, techo para vivir, tenía todo. Vivía junto a su padre, acostumbrado a depender de su padre. La dependencia de su padre lo hizo estancarse un tiempo en Harán. Mientras estaba con Taré, su papá, pues tenía todo. Atravesar un desierto, meterse por fe, creer esa palabra, creer esa promesa, dar ese paso.
¿Será correr un riesgo y quedarse ahí en lo fijo y estancarse? ¿Sabes qué? Hay situaciones en las que Dios permite precisamente para movernos hacia nuestro destino, para sacarnos del estancamiento, para hacernos recordar nuestra promesa, nuestro llamado. Solo cuando murió Taré, el papá de Abraham, fue que Abraham tomó la decisión y actuó y se movió y cogió su familia. Y ustedes ven en el capítulo 12 que dice que entonces Abraham, les leo nuevamente el capítulo 12, verso 2, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y fue así como Abraham, dice, cogió a Lot, cogió a su mujer y salió hacia Canaán a continuar su propósito. Hay ocasiones en las que Dios tiene que permitir situaciones en las que para hacernos mover hacia el destino que tiene para nosotros. Para Taré, Harán fue su estancamiento, el lugar donde sepultó sus sueños. Para Abraham estaba siendo Taré, su papá, el estorbo para seguir su propósito. ¿Sabes? Hay situaciones que Dios tiene, hay tareas que Dios tiene que quitar. A veces Dios permite que perder un empleo. A veces Dios permite de una manera, por fuerza mayor, hacerte salir del lugar donde estás. Te cierra una puerta, te cierra la otra, quizás empleo, quizás el lugar donde estás viviendo. Y hay situaciones que tú las ves como una tragedia, como algo negativo, pero quizás sea Dios mismo permitiéndola, porque es la única manera en que te obliga a salir, a seguir, a avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. No te conformes con lo que eres. Confórmate con lo que Dios quiere que seas, no con lo que eres. Hay algo más que Dios quiere que seas, mucho más de lo que tú sueñas, esperas o imaginas. ¿Cuál es el taré en tu vida que te tiene estancado? ¿Cuál es el taré que te está estorbando? ¿Alguna relación sentimental? ¿Quizás empleo? Quizás Dios tiene que quitar ese empleo, quizás Dios tiene que quitar esa persona de tu vida. ¿Cuál es el taré que estorba que sigas avanzando hacia el propósito que Dios tiene para ti? Yo estoy seguro que Dios lo quitará por amor a ti, porque te ama. Y no quiere que quedes como Taré estancado en Harán y mueras ahí, sino que como Abraham des el paso, quitar ese Taré de tu vida para que puedas seguir, avanzar y cumplir tu propósito y tu sueño, porque te ama. Hoy es el momento, hoy es la hora, hoy es el día en el que escuches el propósito de Dios para tu vida, en que retomes ese sueño, en que retomes el llamado, porque Dios nos lleva de triunfo en triunfo, dice 2 Corintios 2:14. Abre tus ojos y date cuenta si estás en un Harán, si hay un Taré que está estorbando el cumplimiento de ese propósito. Y pide a Dios que lo quite, que abra tu vista, que te dé la fuerza para seguir. Hay un desierto que atravesar, sí, pero al otro lado está la promesa, está la bendición, y es mucho mayor que el Harán donde estás viviendo, es mucho mayor que el Taré del que estás dependiendo. Dios tiene algo más para ti, solo tienes que dar un paso de fe. Ese fue el paso que dio Abraham. Taré se movía por lo que veía, Abraham se movió por fe y por eso llegó a ser el padre de la fe. Abraham se atrevió a pasar ese desierto, pero tuvo que morir un Taré en su vida para él dar ese paso. No esperes a que muera un Taré en tu vida, da el paso de fe, créele a Dios. Si Dios te da una promesa, créela, da el paso, avanza, da ese paso que tienes que dar por fe y verás el propósito de Dios cumplido en tu vida. Gracias por tu compañía, que Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos aquí el próximo domingo, domingo a domingo, El Lugar Secreto, Henry Ramírez. Dale un like, compártelo con alguien que le será de bendición también a su vida. Y gracias por tu compañía. Dios te continúe bendiciendo.